04 Entrevista de Harry Chrysler en Political Awakenings. 22 de marzo de 2002. ¿Hasta qué punto cree que sus padres moldearon la concepción que tiene del mundo? Las preguntas de este tipo son siempre muy difíciles. Al final, todo se reduce a una combinación de influencias y rebeldías, y cuesta distinguir unas de otras. Mis padres eran inmigrantes. Llegaron de Europa y acabaron por establecerse en Filadelfia, en una especie de gueto hebreo o judío. No era un gueto físico, porque estaba desperdigado por toda la ciudad, digamos que era un gueto cultural. Por algún motivo, cuando la familia de mi padre llegó a Estados Unidos se estableció en Baltimore, la de mi madre, que procedía de otra región de la zona de asentamiento judía del Imperio Ruso, vino a Nueva York. Eran dos familias muy distintas. La de Baltimore era ultraortodoxa. Me dijo mi padre que al llegar a Estados Unidos su familia se hizo más ortodoxa de lo que ya era en el state ucraniano de donde venía. Muchas comunidades de inmigrantes tenían tendencia a acentuar su tradición cultural, supongo que era su manera de reafirmar su identidad en un entorno que les era extraño. La otra rama de la familia, la de mi madre, se componía sobre todo de judíos de clase obrera, muy radicales. Su componente judío tradicional había desaparecido. Estamos hablando de finales de los años 30, una época en la que el activismo radical se manifestaba de mil maneras, y es natural que mi familia materna formara parte de aquel fermento. De todos ellos, el que más me marcó fue un tío político que se casó con mi tía cuando yo tenía 7 u 8 años. Había crecido en un barrio muy pobre de Nueva York y creo que ni siquiera había terminado el cuarto curso de primaria. Se crió en la calle, entre delincuentes, en los barrios más marginales de la ciudad. El caso es que tenía una deformidad y pudo acogerse a un programa para personas discapacitadas que funcionaba en los años 30. Le asignaron un kiosco de prensa en la calle 72 y se instaló en un piso minúsculo, no muy lejos. Yo pasaba mucho tiempo allí. El kiosco se convirtió en un punto de encuentro de inmigrantes europeos intelectuales, había siempre muchos alemanes y gente de otros países. Mi tío no tenía mucha formación académica, no pasó de cuarto de primaria, como decía, pero creo que es la persona más preparada que he conocido nunca. Un autodidacta. Su kiosco era de hecho un centro intelectual sumamente activo, donde se reunían profesores de 1000 materias para pasarse la noche discutiendo. Trabajar allí era una gozada. Durante años estuve convencido de que vendíamos un periódico llamado News in Mira. La gente salía volando de la boca del metro y al pasar junto al puesto me pedía el News in Mira. Yo les daba 2 tabloides, que más tarde identifiqué como el News y el Mirror. Lo primero que hacían en cuanto les daba el News in Mira, era hojear la sección de deportes. Esa es la imagen que tengo del mundo a los 8 años. Era un lugar con periódicos y debates callejeros. Por mediación de mi tío y otras personas, acabé por involucrarme en los movimientos radicales de los años 30 y unirme a la comunidad hebrea sionista y pro-palestina, me refiero a la Palestina pre-israelí, que pasó a ocupar una parte importante de mi vida. Comencé a impartir clases de hebreo, como mis padres, y me convertí en un líder de las juventudes sionistas, combinando esta faceta con otros tipos de activismo radical. De hecho, fue eso lo que despertó mi interés por la lingüística. Se dice que su primer ensayo lo escribió a los 10 años y versaba sobre la Guerra Civil Española. Tenía 10 años, en efecto. Seguro que hoy no podría ni leerlo. Recuerdo de qué iba porque era un tema que me causó mucha impresión. Acababa de caer Barcelona, las fuerzas fascistas habían tomado la ciudad y, a efectos prácticos, aquello era el fin de la guerra civil. El artículo trataba de la propagación del fascismo por Europa. Hablaba de Múnich y de Barcelona y de la expansión del nazismo y el fascismo, que para mí era algo aterrador. Como nota al margen, debo aclarar que durante la mayor parte de mi infancia fuimos la única familia judía en un barrio de mayoría irlandesa y católica alemana, un barrio de clase media-baja, antisemita en extremo y más bien partidario del nazismo. Los irlandeses lo eran por razones obvias, odiaban a los ingleses, en cuanto a los alemanes, su antisemitismo tampoco era de extrañar. Recuerdo que tras la caída de París hubo fiestas en las que corrió la cerveza. La amenaza de aquella nube negra que se propagaba por Europa me daba un miedo terrible. De pequeño yo era muy sensible a la actitud de mi madre, y ella estaba aterrada. Era algo que me concernía especialmente, porque lo veía en las calles. Es curioso, pero por algún motivo que aún se me escapa mi hermano y yo nunca les dijimos nada a mis padres. No creo que ninguno de los dos supiera que vivíamos en un barrio antisemita, pero cuando yo salía a jugar a la pelota o caminaba hasta la parada de autobús, sentía que el peligro era constante. Era una de esas cosas que sabías que no podías contar a tus padres. Por lo que yo sé, ambos murieron sin tener de ello la menor idea. Pero yo era consciente de que aquel nubarrón negro se propagaba por el mundo, veía a mi madre preocupadísima, mi padre también lo estaba, pero era más contenido, caminaba asustado por las calles del barrio y la suma de todo aquello hacía que la amenaza resultara muy real. En cualquier caso, a finales de los años 30 empecé a interesarme por el anarquismo español y la guerra civil, que era donde todas estas ideas estaban en juego. Porque antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial se produjo en España una especie de ensayo general del conflicto.
Cuando empecé a viajar solo en tren, a los 10 u 11 años, comencé a pasar muchos fines de semana en Nueva York, en casa de mis tíos, y a frecuentar las librerías anarquistas que había entre Union Square y la Cuarta Avenida. Eran librerías de viejo y sus propietarios eran emigrantes, personas interesantísimas. A mis ojos de niño, tenían por lo menos 90 años, en realidad debían andar por los 40 y les interesaba mucho la juventud. Querían gente joven en sus locales y nos dedicaban mucha atención. Charlar con ellos fue la mejor formación. Dice que estas experiencias despertaron su interés por la lingüística, pero también le acercaron a una perspectiva particular de la política y del mundo. En más de una ocasión se ha definido usted como un anarquista libertario. Cuando uno oye algo así en un país como este, tan dado a las etiquetas, el malentendido está servido. Si es tan amable, explíquenos qué quiere decir con ello. Es verdad que en estos temas Estados Unidos vive un poco al margen del mundo. Aquí se usa el término libertario en un sentido opuesto al que ha tenido siempre. Desde los albores de la historia moderna europea, el libertarismo se ha asociado al anarquismo socialista. En general, alude al ala antiestatal del movimiento socialista obrero. Aquí libertario es sinónimo de ultraconservador y los estandartes del movimiento libertario son Ayn Rand, el Cato Institute y gente por el estilo. Pero esta acepción es exclusiva de Estados Unidos. La evolución política estadounidense ha sido singular en muchos sentidos, y este es uno de ellos. En Europa, el libertarismo alude, y es el sentido que yo le doy, a una vertiente del socialismo que se opone al Estado, aunque defiende otro tipo de sociedad ultraorganizada, en absoluto caótica, basada en una democracia efectiva a todos los niveles. Me refiero a un control democrático de las comunidades, los puestos de trabajo y las estructuras federales basado en sistemas de asociación voluntaria y orientado a la expansión internacional. En eso consiste el anarquismo tradicional. Cualquiera puede dar a la palabra su propia definición, claro está, pero esa es la corriente dominante del anarquismo tradicional. Y viene de lejos. En Estados Unidos, por ejemplo, el anarquismo arraigó con firmeza en los primeros movimientos obreros. Para hallar su origen habría que remontarse a la década de 1850. A comienzos de la Revolución Industrial, en la región donde yo vivo, al este de Massachusetts, había muchas fábricas textiles y buena parte de su mano de obra eran chicas recién llegadas del campo. A esas chicas que partían de sus granjas para trabajar en la industria textil las llamaban las chicas de la fábrica. Muchas eran irlandesas, inmigrantes de Boston o regiones vecinas, y tenían una cultura considerable. Eran un poco como mi tío, que no pasó nunca de cuarto de primaria, personas muy educadas, que leían la literatura de su tiempo. Los radicalismos europeos les traían sin cuidado, no tenían para ellas ninguna importancia, la suya era una cultura más bien literaria. Y desarrollaron sus propias ideas sobre el modo en que debía organizarse el mundo. Las chicas de la fábrica editaban sus propios periódicos. En retrospectiva, yo diría que en Estados Unidos la libertad de prensa alcanzó su apogeo a mediados del siglo XIX. En cualquier caso, en la década de 1850 la prensa popular, es decir, la de las chicas de Lowell y otras agrupaciones similares, tenía una tirada equiparable a la de la prensa comercial o incluso mayor. Eran periódicos independientes que surgieron de forma espontánea. Sus colaboradores, no tenían formación académica y jamás habían oído hablar de Marx, Bakunin o ideólogo alguno, pero desarrollaron las mismas ideas. Lo que denominaban esclavitud salarial, el alquiler de la propia persona al patrón de turno, no les parecía tan distinto de la esclavitud propiamente dicha, por cuya abolición se iba a librar una guerra civil. Encontraban degradante la idea de alquilarse, de trabajar por un salario, les parecía un atentado a la integridad del ser humano. Aborrecían el sistema industrial que comenzaba a desarrollarse y amenazaba con destruir su cultura, su independencia y su singularidad, convirtiendo al trabajador en un mero sirviente de su amo y señor. Estados Unidos tenía una tradición de lo que entonces se llamaba republicanismo. Somos un pueblo libre, ya se sabe, el primer pueblo libre del mundo, y aquel sistema estaba destruyendo y socavando esa libertad. Esta idea fue la base sobre la que se crearon todos los movimientos obreros del país, y la solución, que se sobreentendía, pasaba por ceder la propiedad de las fábricas a quienes trabajaban en ellas. De hecho, uno de sus lemas era el rechazo de lo que llamaban, el nuevo espíritu de los tiempos, ganar dinero y olvidarse de todo menos de uno mismo. Aquel espíritu nuevo, la obsesión por ganar dinero prescindiendo de la relación con el prójimo, les parecía una idea degradante, una violación de los fundamentos de la naturaleza humana. La de mediados del siglo XIX era una cultura norteamericana íntegra y fecunda, que fue aplastada sin miramientos. La historia obrera de Estados Unidos es extraordinariamente violenta, mucho más violenta que la de Europa. Durante muchos años los movimientos obreros fueron erradicados aquí del modo más brutal. Y, cuando volvieron a aflorar, en los años 30, yo estaba allí para subirme al vagón de cola. Tras la Segunda Guerra Mundial fueron aplastados de nuevo y hoy han caído en el olvido. Pero la lucha obrera sigue siendo algo muy real. No creo que esté olvidada, más bien ha permanecido bajo la superficie consciente de la sociedad. En su trabajo habla de las historias y tradiciones que han caído en el olvido.
Para definir una nueva postura, dice usted que a menudo basta con hurgar en nuestro pasado y recuperar las viejas tradiciones. En realidad, la única cultura que ha olvidado estas cosas es la cultura intelectual. Yo diría que siguen estando bien presentes en la cultura popular, en el sentir de la gente, en su actitud y su mentalidad. Por lo menos, cuando expongo estas ideas a públicos de clase obrera, les parecen absolutamente naturales. Nadie habla de ello, es cierto, pero, si uno se plantea que el trabajador debe alquilarse y cumplir las órdenes de los patrones, que son quienes poseen lo que el trabajador construye, esta idea de construir sin poseer a todo el mundo le parece antinatural. No hace falta darle muchas vueltas y esgrimir teorías complicadas para entender que es un atentado contra la dignidad humana. Partiendo de esta tradición anarquista e influido como está por sus ideas, que aún considera vigentes, ¿qué entiende usted por el poder legítimo? Es decir, ¿bajo qué circunstancias puede considerarse legítimo el poder? La tradición anarquista, como yo la entiendo, gira en torno a la idea de que el poder es siempre ilegítimo, a menos que se demuestre lo contrario. La carga de la prueba corresponde a quienes reivindican la legitimidad de la relación jerárquica autoritaria en cuestión. Si no son capaces de demostrarlo, su autoridad debe ser abolida. Se puede demostrar que una relación de autoridad es legítima. La carga de la prueba es pesada, no lo niego, pero hay casos en los que se puede soportar. Imaginemos que voy por la calle con mi hija de 4 años y ella se lanza a correr hacia la calzada. Si yo la agarro por el brazo para detenerla, estoy ejerciendo un poder autoritario. Ahora bien, es evidente que esta clase de poder está justificado. Puede que haya otros casos en que el poder tenga justificación, pero lo primero que uno ha de preguntarse es, ¿por qué tengo que aceptarlo? Demostrar que el poder es legítimo, por la razón que sea, corresponde a quienes lo ejercen. Es tarea de ellos y de nadie más, porque en principio es ilegítima cualquier relación autoritaria que sitúe a un ser humano por encima de otro. Y, a menos que se pueda demostrar con claridad que es una relación justa, habrá que abolirla. Algo parecido sucede con el empleo de la violencia para dirimir conflictos internacionales. Quien llama a la violencia debe justificar con pelos y señales que esa violencia es necesaria. Porque a veces puede estar justificada. No es que yo sea un pacifista militante, de hecho, creo que en algún caso la violencia puede estar justificada. Eso es justamente lo que defendía en el artículo que escribí en cuarto de primaria, el uso de la fuerza por parte de Occidente para detener el avance del fascismo. Y en eso no he cambiado de parecer. Solo que ahora estoy mucho mejor informado y sé que, en realidad, Occidente apoyaba el fascismo, sé que apoyaba a Franco y a Mussolini, e incluso a Hitler. Eso entonces no lo sabía. Pero pensaba y sigo pensando que el uso de la fuerza contra aquella plaga era legítimo, y lo fue a la postre. De todos modos, eso hay que justificarlo. Ha dicho usted que, podemos falsear o tergiversar la historia de la Revolución Francesa tanto como queramos y no pasará nada, pero si proponemos una teoría química falsa será refutada al día siguiente. ¿Cómo ha influido en sus ideas políticas esta concepción científica del mundo? La naturaleza es muy dura. No se puede embaucar a la madre naturaleza, es una sargenta implacable. En las ciencias naturales la verosimilitud es obligada. En campos del saber menos estrictos, eso no es así. Hay ciertas normas, por supuesto, pero son bastante laxas. Si lo que uno propone resulta ideológicamente aceptable, esto es, si apoya al sistema de poder imperante, puede decir casi cualquier cosa. De hecho, la diferencia entre las condiciones que se imponen a la opinión disidente y a la mayoritaria es abismal. Yo he escrito acerca del terrorismo, por ejemplo, y no creo que sea tan difícil demostrar que el terrorismo casi siempre se corresponde con el poder. No me parece una afirmación tan sorprendente. En general, cuanto más poder tiene un país, más envuelto está en campañas terroristas. Estados Unidos, que es el más poderoso de todos, está envuelto en una campaña de terrorismo masivo, según su propia definición de terrorismo. Pues bien, si quiero demostrar algo así voy a tener que aportar un sinfín de pruebas. Y me parece perfecto, no tengo objeción. Creo que cualquier afirmación de este tipo debe analizarse con lupa. Así que me documento a conciencia, leo archivos internos confidenciales, registros históricos y demás. Porque si pongo una sola coma fuera de lugar, sé que alguien me lo va a echar en cara. Creo que son normas de calidad positivas, a la altura de la tarea. Pero supongamos que uno juega en el bando de la opinión establecida. En ese caso podrá decir lo que le venga en gana, porque está apoyando al poder y nadie va a pedirle explicaciones. Por poner un ejemplo absurdo, digamos que yo aparezco en Nightline y me preguntan, ¿cree usted que Gaddafi es un terrorista? Yo podría decir, sí, Gaddafi es un terrorista. No tendría que justificar nada. Ahora bien, si me da por decir que George Bush es un terrorista, seguro que me exigirían una explicación, y eso, ¿por qué lo dice? De hecho, el sistema informativo entero se basa en la premisa de que no hay que justificar nada. El fenómeno hasta tiene un nombre, que he aprendido gracias al productor de Nightline, Jeff Greenfield, se llama concisión.
Una vez le preguntaron a Greenfield por qué no me invitaba a su programa y lo primero que dijo fue, ese tipo habla en chino, no hay quien le entienda. Luego añadió que me faltaba concisión. Y es cierto, en eso lleva toda la razón. Lo que a mí me gustaría decir en Nightline no se puede resumir en una sola frase, porque no encaja con el credo del sistema. Si uno se conforma con repetir ese credo, puede hacerlo sin problemas entre dos pausas publicitarias. Pero si uno quiere ponerlo en entredicho debe justificarse, y para eso no hay tiempo entre dos pausas publicitarias. En definitiva, que me falta concisión y, por tanto, no puedo hablar. Encuentro que es una estrategia de propaganda admirable. Imponer concisión es el mejor modo de garantizar que la línea del partido se repite una y otra vez y nadie dice ni oye otra cosa. ¿Qué consejo les daría a los que comparten sus inquietudes, se identifican con la tradición que reivindica y quieren militar en la oposición? Que sigan el ejemplo de las chicas que trabajaban en una fábrica textil de Lowell hace 150 años y busquen la unión. Las empresas de este tipo son sumamente duras para un individuo aislado, sobre todo cuando tiene que trabajar 50 horas por semana para ganarse el pan. Pero si se une a otras personas, es muchísimo lo que puede hacer. La unión tiene un gran efecto multiplicador. Por eso han sido siempre las uniones las que han liderado el progreso social y económico. Porque unen a los pobres, a los trabajadores, les permiten aprender unos de otros, tener sus propias fuentes de información y actuar como un colectivo. Así es como la sociedad ha ido evolucionando, ese es el mecanismo que ha posibilitado el movimiento por los derechos civiles, el movimiento feminista, los movimientos solidarios y obreros. Si hemos dejado de vivir en las mazmorras es porque un día la gente se unió para cambiar las cosas. Hoy sucede exactamente lo mismo. De hecho, en los últimos 40 años hemos sido testigos de un progreso social considerable. Basta con remontarse a 1962. El movimiento feminista brillaba por su ausencia y apenas se tenía noticia del de los derechos humanos. No había ningún movimiento ecologista que mirara por los intereses de las generaciones futuras ni movimientos solidarios con el tercer mundo. El movimiento anti-apartheid aún no había nacido y tampoco había protestas contra la explotación industrial. Vamos, que lo que hoy damos por sentado ni siquiera existía. ¿De dónde ha salido? ¿Es obra de la providencia divina? No, es el producto de la lucha, del esfuerzo común de un montón de gente consagrada al prójimo, porque estas cosas no las cambia un individuo aislado. Gracias al esfuerzo de toda esa gente, tenemos un país mucho más civilizado. Ha sido un largo camino y no es la primera vez que alguien lo transita. Ni la última. Ha dicho usted que es contraproducente centrarse en las figuras heroicas del movimiento, que a la postre quienes marcan la diferencia son los héroes anónimos, las costureras anónimas. Pensemos en el movimiento por los derechos civiles, por ejemplo. Cualquiera le dirá que Martin Luther King fue una figura crucial. Y, sin embargo, estoy seguro de que él habría sido el primero en reconocer que su papel fue menor, que se limitó a sumarse a la ola activista que lo rodeaba, que los que hacían el trabajo y lideraban el movimiento por los derechos civiles eran los trabajadores del SNCC, los Freedom Riders, la gente que cada día salía a la calle y regresaba magullada a casa y a veces lo pagaba con la vida, luchando sin descanso. Fueron ellos quienes crearon las circunstancias propicias para la aparición y el liderazgo de un Martin Luther King. Su papel fue determinante, no es mi intención restarle méritos porque lo que hizo fue importantísimo, pero la gente que marcó la diferencia es la que ha quedado en el anonimato. Lo mismo ha sucedido en todos los movimientos sociales de la historia. Después de ver lo que usted ha visto, ha llegado a la conclusión de que en la mayoría de los casos el progreso es poco o nulo y, por eso mismo, tanto más importante. Yo nunca he creído que debamos renunciar a las visiones a largo plazo. En general, coincido con las chicas de la fábrica de Lowell. Creo que la esclavitud salarial es un atentado a los derechos más fundamentales del hombre. Creo que quienes trabajan en una fábrica deberían poseerla y que hay que luchar contra lo que ellas llamaban el espíritu de los nuevos tiempos, ganar dinero y olvidarse de todo menos de uno mismo. Sí, esa clase de esclavitud me parece degradante y destructiva y creo que a la larga, no me pregunte cuándo, habrá de abolirse. Pero ahora mismo tenemos otros problemas gravísimos sobre el tapete, hay 30 millones de estadounidenses que pasan hambre y gente de otros rincones del mundo que lo pasa aún peor, gente a la que nuestro país se ha dedicado a pisar sistemáticamente, a hacer morder el polvo. Hay problemas a corto plazo con los que lidiar. No hay nada malo en hacer progresos más discretos, como los realizados desde los años 60. Son cambios importantísimos para muchas personas. No digo que no nos queden incontables cumbres por escalar, que las hay. Pero lo lógico es comenzar por lo que tenemos a mano. Lo mismo sucede con las ciencias. Si lo que uno quiere es averiguar las causas de la acción humana, los problemas con los que ha de trabajar se sitúan en los confines de nuestro entendimiento. Es como el chiste aquel del borracho que se ha detenido junto a una farola, mirando al suelo. Llega un tipo y le pregunta, ¿qué buscas? Un lápiz que se me ha caído, le dice. ¿Y dónde se te ha caído?, pregunta el tipo. Al otro lado de la calle, dice el borracho. Entonces, ¿por qué lo estás buscando aquí? Y el borracho responde, porque aquí hay luz.
Así es como trabajan las ciencias. A lo mejor el problema que a uno realmente le interesa esté al otro lado de la calle, pero solo se puede buscar donde haya luz. Si tratamos de desplazarla poco a poco, a lo mejor llegamos al otro lado de la calle.